cálculo de la planilla de medición directa, cálculo de coordenadas, cálculo de áreas por fórmula de Ohm y por coordenadas, y el cálculo de cotas, y luego los planos. Luego los ayudantes tienen que dar un cuestionario, una aplicación, y ustedes sacan una conclusión respecto al proyecto. Primero, este es el flujograma que tienen que colocar en el flujograma: el nombre y carnet de identidad. El azimut va a ser ahora este semestre 1.1 por el carnet de identidad por 10 a la menos 4. Si el azimut es mayor a 360, tengo que ir restando 180. Si sigue siendo mayor a 360, tengo que restar 180 hasta que sea menor a 360. ¿Me entienden? ¿Está claro o no está claro? Después de eso, hallo las coordenadas del polo 1, que es 2.10 por el carnet de identidad por 10 a la menos 3. YP1 sería 3.10 por el carnet de identidad por 10 a la menos 3. La cota va a ser 1.5 por el carnet de identidad por 10 a la menos 3. De la misma manera, si la cota es mayor a 4.000, vamos restando 2.000 hasta que sea menor o igual a 4.000. Después de haber calculado todos los parámetros de inicio de las coordenadas, hago en el cuadro resumen el carnet de identidad, el azimut, las coordenadas y las cotas del polo 1. ¿Qué implica esto? Implica que después de esto tienen que colocar una fotocopia de carnet. A ver. Luego vamos, ¿cómo hacemos el cálculo de la planilla de medición directa? ¿Qué es lo que hemos medido nosotros en campo? ¿Qué es lo que medimos? La distancia inclinada y el ángulo de altura, ¿verdad? ¿Cómo hago la distancia horizontal y la distancia vertical? Por el seno, coseno, ¿no? De la distancia horizontal y la distancia vertical. Esto lo voy a poner más grande para explicar. Acá en esta planilla seguramente vamos a tener un ángulo de altura o ángulo vertical positivo o negativo, ¿verdad? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Positivo cuando estás arriba y negativo hacia abajo. Entonces, como hemos leído ida y vuelta, porque hemos debido leer de A al auxiliar 1 y luego del auxiliar 1 a A, sí, ¿verdad? Tenemos dos lecturas. ¿Para qué hemos medido las dos lecturas? Para hallar el ángulo probable o promedio, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia parcial, ¿no? Y aquí hay una distancia promedio, probable, más o menos es así. Acá vamos allá, acá. ¿Cuánto es la distancia probable de estos dos? Va a ser 28,91. Y la distancia total de A al auxiliar 1, ¿cuánto sería? 28,91. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pasaría ahora? La distancia del auxiliar 1 a B. Sacamos el promedio
que es 24,21. ¿Cuál sería la distancia total? La suma de esto Con eso. más esto, ¿verdad? Y ahí coloco la distancia total de A a B. De la misma manera hago para las distancias verticales. Y de esa manera llenamos la planilla de medición directa. Después de calculamos las coordenadas. Fíjense el gráfico. Ese es el gráfico. Lo voy a borrar. Esta es la poligonal y hago coincidir el polo 1 y el polo 2 en el eje X. ¿Me entienden? Y obviamente de ahí veo que se va a formar, va a ubicarse en este cuadrante, en X y Y, la poligonal. Y tengo que hallar las coordenadas de A, de B, de C, de D y de E. ¿Y cómo deduzco voy a agrandar esas coordenadas? Más o menos así. Les decía, hago coincidir el eje, la línea base que es del polo 1 al polo 2 en el eje X, y luego voy deduciendo, quiero hallar las coordenadas Y a 1 y X a 1. Luego tengo que hallar B, Y B1, X B1, C del C de la misma manera, Y S1 y X C1. ¿Cómo hallo las coordenadas? ¿Cómo deduzco? Si se dan cuenta que hemos medido, y medimos con las distancias horizontales, ¿verdad? Del polo 1A hemos medido o no hemos medido. Hemos medido. Del polo 2A hemos medido o no hemos medido. Hemos medido. Entonces, ¿qué tenemos en el polo 1 y en el polo 2? O sea, para que se diga, voy a dibujarlo acá para que nos ubiquemos. Ese gráfico. Pongamos que este es A, este es el polo 1 y este es el polo 2. Aquí lo voy a poner para que se vea. Polo 2. El eje X y el eje Y. Y este es el vertical. ¿Qué es lo que quiero hallar? En Y a 1 y X. y X a 1. Tengo que deducir, ¿verdad? Sí. ¿Puedo o no puedo deducir? Tengo dos incógnitas que tengo que formar. Dos ecuaciones. Sí. ¿Sí o no? La primera ecuación, esto es una distancia, llamaremos 1 y distancia 2. Primero trabajo con el primer triángulo, que sería este. ¿Verdad? Y luego trabajo con el segundo triángulo. ¿Sí o no? Y voy a formar dos ecuaciones con dos incógnitas. Como ya tengo las dos ecuaciones, despejo las incógnitas y voy a obtener los datos. ¿Y cómo hacemos? Todo es por Pitágoras. ¿Sí o no? Todo es Pitágoras.
D1 está en función que va a ser igual, D1 al cuadrado va a ser igual a Y a 1 al cuadrado más X a 1 al cuadrado, llamamos ecuación 1. El otro triángulo, y esto por si acaso, ¿qué tenemos? Esto es, lo hemos llamado línea base, del polo 1 al Polo 2. Y luego tengo con el siguiente triángulo, voy a hallar una icónica, voy a hallar una ecuación que sería D2 al cuadrado igual a Y a 1 al cuadrado más X a 1 menos la línea base elevado al cuadrado. Llamamos ecuación 2. Si restamos esas dos ecuaciones, voy a tener, restando esta ecuación, y voy a obtener X a 1 y luego Y a 1. De la misma manera podemos deducir los diferentes vértices, los 5 vértices, y los que han hecho 6 vértices de los 6 vértices. Después de haber hallado estas coordenadas, voy a hallar las coordenadas rotadas. Fíjense de esta manera va a rotar este semestre. Este es el Y1 y este es X1. Este gráfico, que es el negro, que este círculo negro es el azimut que van a sacar ustedes en función de su carnet. de su carnet de identidad. Este es el azimut. Entonces parten en el norte Y rotamos. y rotan para encontrar el eje Y2. Y seguramente tenemos que deducir, tenemos que hallar la deducción. Si este es, ¿cuál es A? Si este fuera A, ¿qué tengo que hallar? Esta coordenada, esta, ¿verdad? Entonces tengo que hallar las coordenadas rotadas en función de el azimut que tenemos nosotros en ese flujo horario. Después de haber rotado, hallo las coordenadas X3, que serían las últimas. Esta es la rotada, lo que rotamos. ¿Y cómo hallamos las coordenadas? X3, Y3. Esto que es rotado van a ser X2 y Y2, ¿verdad? Yo coloco, este es X2 y este es Y2. Este es Y del carnet de identidad, YP1 y XP. ¿Lo entienden? Estas coordenadas son del carnet de identidad. Si acá está por decirles el vértice A, ¿qué tengo que hallar? Estas coordenadas son Y-A2, X-A2. ¿Cuál tendría que hallar? X-A3 y Y-A3. ¿Cuánto sería X-A3? X-A3 va a ser igual a XP1 Sí. más X a 2. X-A2, ¿verdad? Sí. Y de esa manera, de la misma manera hallo Y-A3. Y con esas coordenadas que hallamos, vamos a hallar el área de la poligonal. Entonces, con las coordenadas 3 hallamos el área.
Voy a verla. Esto llamamos fórmula de Lerón. Es formar triángulos, ¿no? Y lados, ¿verdad? Y les voy a ir mostrando. ¿Qué? Lo que hay que hacer es la poligonal. Voy a dibujar la poligonal acá. Productos. Polo 1, polo 2. Este es A, B, C, D, E. Ah, ¿Qué es lo que hago? Formo triángulos. Llamaremos ya, este primer triángulo. Este va a ser A, este B y este C. O sea, los lados del triángulo voy colocando A, B, C. ¿Y qué coloco? ¿Qué es lo que coloco en estos lados? Las distancias horizontales. Y luego solo es desplazar. Hallo el semiperímetro, hallo el producto y hallo el área de cada triángulo. Voy a hallar un área total en función del polo 1. ¿Sí o no? Luego tengo que hallar otra área total en función del polo 2. Si nosotros no hemos cometido ningún error, tanto accidental como sistemático, si no hubiera, las áreas deberían ser las mismas o no, sí. porque es el mismo terreno. Se van a dar cuenta que no sale el mismo. Entonces, me hacen de esta manera para polo 1 y para polo 2. Y trabajan, sacan el promedio de ambas y ese es el área en función de esta ecuación que llamamos la fórmula de Lerón. Apuestos. Ustedes me hacen el cálculo por coordenadas. ¿No? Me hacen el cálculo por coordenadas y se van a dar cuenta que también varía por coordenadas. Después de haber hallado esto es lo que hallamos. Después de hallar las coordenadas, hallamos las cotas. ¿Qué es una cota? La cota es la elevación de un punto respecto a otro punto. Y siempre tengo que partir de una cota conocida. ¿Y conocemos la cota o no? Conocemos la cota del polo 1. Ah, Y puedo hallar la cota del polo 2. ¿Sí o no? sí. Y acá tengo que ver el desnivel. ¿Qué significa el desnivel? Lo voy a dibujar para que nos ubiquemos. Es la altura o la distancia vertical desde el punto A hasta el punto B o A. Si este es B y este es A, el desnivel llamaremos
HO la distancia vertical, ¿verdad? Hagamos de cuenta que este es el polo 1 y este que sea A, para darnos cuenta. Si quiero hallar desde el polo 1 a A, ¿el desnivel es positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Hacia abajo es negativo. Sí. Entonces me colocan ese desnivel acá, si es positivo o es negativo. Y voy a hallar la cota del polo 2, Qué horrible. ¿verdad? Luego tengo que hallar la cota de A en función del polo 1 y en función del polo 2. ¿Debería ser la misma cota o no debería ser la misma cota? Debería ser, pero no sale la misma cota y hallo yo la cota promedio probable. Y tengo que hacer para B, para C, para D y E. Y con eso terminamos todos los cálculos de esta práctica. Ahora, fijaremos la fecha de entrega del informe. 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas.